La carta a los romanos no es solo un texto sagrado, que lo es, sino, como tantos otros de la palabra de Dios, es un texto que impacta en las personas, que revela el propio carácter del Dios al que estamos cantando, del Dios al que estamos adorando, ese del que hemos cantado diciendo que no hay nadie como Él, que no hay nada como Él. Justamente la carta a los romanos nos presenta como un evangelio, como el evangelio, de una manera tan completa y tan profunda que a nivel personal a mí me tiene cautivado desde más o menos cuando cambié del instituto a la universidad. Aún no la he agotado. Empecé en un campamento en el que en 2 semanas estuvimos viendo 2 versículos de esta carta. Y aún en esos 2 versículos sigo descubriendo cosas. Capítulo 12, versos 1 y 2. Y es una carta que también ha marcado mucho el momento en el que yo me entregué al Señor, a través de justamente el versículo que ha citado hoy Xavi. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese mensaje es el centro del Evangelio y vamos a ir descubriendo con la ayuda del Señor en estas próximas semanas cómo el apóstol Pablo, que había descubierto ese núcleo central del mensaje de Dios para los hombres, lo va desarrollando y lo va descubriendo delante de nosotros en esta epístola. Pero bueno, siempre hay que hacer una pequeña introducción, esperamos corta, hoy solamente vamos a ver un pequeño pasaje, pero vamos a introducir un poquito la carta para que nos familiaricemos con ella, aquellos que no la conocen. Para los que queráis profundizar, tenemos abajo uno de los textos que pueden ayudarnos bastante a afrontar esta carta. Se llama El mensaje de la carta a los romanos, el mensaje de Romanos, de John Stott. Todavía queda alguno por ahí y si no, los encargáis a los libreros que están haciendo un ministerio y un servicio a cada uno de nosotros muy especial. He pensado que si hay algún mensaje central en esta primera porción de la palabra de la carta a los romanos, es el Evangelio para Pablo, preguntándose y preguntándonos si hay algo mejor. El Evangelio según Pablo, ¿hay algo mejor? Dice en la nueva versión internacional voy a leer, pero podéis verlo en cualquiera de las versiones. Hay algunos versos que son un poquito distintos, pero la mayoría coinciden en las traducciones. Dice así el apóstol Pablo cuando empieza a escribir esta carta. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas estáis incluidos también vosotros, a quienes Jesucristo ha llamado. Os escribo a todos vosotros, los amados de Dios que estáis en Roma, que habéis sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz. Esta salutación, esta introducción tan especial que el apóstol Pablo hace, no es algo distinto de cómo se introducían las cartas
en la época en la que Pablo las escribe. Nosotros estamos acostumbrados ahora a decir, querido Juan, 2 puntos, y luego hacemos nuestra comunicación y al final nos despedimos, un abrazo, y firmamos nosotros. Bueno, en la época en la que Pablo escribió esta carta, lo primero que se hacía, en general, era presentarse quién era el que escribía y después a quién escribía. Por eso el apóstol Pablo hace esta especie de presentación suya, porque, en primer lugar, luego descubriremos que los romanos, los de la iglesia que había en Roma, aún no conocían personalmente a Pablo y él se presenta. Pero además conoceremos también que el apóstol Pablo continúa justamente refiriéndose a quiénes va dirigida. Y esto aquí ya lo hemos visto en el verso 7, vamos a ver en el 8, llegaremos hasta el 16 hoy. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, pues en el mundo entero se habla también de vuestra fe. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testimonio de que os recuerdo sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin me abra ahora el camino para ir a visitaros. Tengo muchos deseos de veros, para impartiros algún don espiritual que os fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepáis, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitaros, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre vosotros, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, seáis cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De ahí mi gran anhelo de predicaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verdaderamente no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Bueno, el autor de la carta se presenta a sí mismo, así que no hay ninguna duda de quién escribió esta carta. Es el apóstol Pablo. Pablo, apóstol del Evangelio de Dios. Otro de los pensamientos centrales de esta carta es que está centrada justamente en el Dios al que hemos estado cantando. Veréis que está mencionado, Dios está constantemente en todo lo que el apóstol Pablo va a compartir con los romanos y en esta mañana y en adelante lo va a hacer también con nosotros de una forma especial como iglesia, ¿no? Él habla de su trayectoria como apóstol, él habla de su bagaje religioso, de su bagaje cultural y de su bagaje espiritual. Y todo eso luego descubriremos cómo en esta carta y en otras también el propio apóstol Pablo le da muy poca importancia con tal de que la gente conozca el Evangelio, de que la gente conozca realmente a Cristo. Así que el apóstol Pablo, que se presenta aquí de forma muy clara como el que escribe la carta, aunque si alguien ha leído la carta entera, sabiendo que empezábamos, habrá visto que en las salutaciones finales hay un tal Tercio que dice yo os saludo yo que he escrito la carta. Lo que está haciendo Tercio es ayudar a Pablo para escribirla con buena letra y de forma especial. Es el escriba, ¿no? Pero el que realmente dicta la carta es el apóstol Pablo. En segundo lugar, solamente un pequeño apunte sobre la fecha en la que, para que tengamos también todos un poquito una idea. ¿Os acordáis que, bueno, si no os acordáis, lo recordamos ahora, en el capítulo 2 de Hechos, en Pentecostés, Lucas nos cuenta cómo fue aquello, ¿no? Y Lucas no solamente nos cuenta lo que pasó, sino también nos cuenta quiénes estaban allí. Y justamente algunos de los que estaban allí, pues eran de Roma, ¿no? Luego veremos qué quiere decir eso para nosotros. Pero en principio, la carta está escrita para aquellos que estaban en Roma, aquellos creyentes que estaban en Roma, y se fecha más o menos entre el año 52 y el 57 de nuestra era. Es decir, es una carta de los inicios de la Iglesia, de los principios de la Iglesia primitiva. Hay muchas evidencias internas y externas, no vamos a entrar en ellas. Podéis buscar también en algunos comentarios que hay, pero llama la atención
lo fácil que es identificar, no es así en otros escritos, pero lo fácil que es identificar cuándo se escribió esta carta. ¿Por qué? Pues porque está más o menos situada entre el año 52, porque se menciona en otro pasaje de la Escritura, en Hechos, capítulo 20, se menciona que después del alboroto en Éfeso, Pablo tuvo relación con un personaje, con un gobernante histórico, con Galión, y se le puede fechar fácilmente porque sí que está registrado por los romanos, por el Imperio Romano, cuando estaban, en qué momento estaban sus grandes autoridades en marcha, ¿no? Galión está ejerciendo su cargo entre el año 51 y 56, más o menos, y el otro punto que tenemos de referencia es un tal Festo y Félix, que sabéis que están haciendo un relevo cuando el apóstol Pablo lo tienen encarcelado en Jerusalén. Ya había escrito la carta, puesto que ha mencionado ya lo veréis al final, que ha mencionado personas que estaban acompañándole en el viaje, entonces es fácil acotar que tuvo que ser antes de que Pablo estuviera encarcelado con el relevo de Festo y Félix, que eso fue en el año 59, y tuvo que ser después de que nombraran a Galión el gobernador, ¿no? en la provincia donde estaba. Así que es fácil identificar que la carta estuvo escrita seguramente en Corinto y entre los años 52 y 57. ¿Por qué es importante cuando está escrita esta carta? Pues porque, como el resto de la palabra de Dios, hubo mucho tiempo hasta que la Iglesia reconoció los textos del Nuevo Testamento como Biblia. Y este fue uno de los primeros que se reconocieron como Biblia. ¿Por qué? Pues porque era fácil identificarlo, fácil identificar al autor, aparte de cómo presentaba el Evangelio, pues la Iglesia lo reconoció muy pronto como texto inspirado. Pero más allá de eso, vemos que los destinatarios son los creyentes en Roma, porque él mismo lo dice, y seguramente son la Iglesia en Roma, en aquella época, no es como las que había fundado el apóstol Pablo. Sabéis que todas las cartas del apóstol Pablo van a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, y a casi todas las iglesias a las que él escribe son iglesias que ha, de alguna forma, iniciado él, ¿vale? No es el caso de la Iglesia en Roma. La Iglesia en Roma, como vemos, pues, es una iglesia que ya está en marcha, y el apóstol Pablo lo que quiere es ir a visitarles para compartir con ellos el Evangelio, sabiendo que seguramente ellos también le van a dar un feedback que él no conoce, porque son creyentes, vamos a decir así, son creyentes de los primeros, de los pata negra, porque ahora vamos a ver en Hechos 2 cómo el apóstol Pablo, Lucas los menciona como los que estaban en Pentecostés, aquellos que se habían convertido en Pentecostés. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versos, vamos a ver cuáles son. Hechos 2, empieza, como sabéis, el relato de qué pasó, ¿no?, el día de Pentecostés, en Hechos 2, verso 1, y veis que, vamos a decir, desde el verso 5 vamos a leer, dice: estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de otras naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Eran los discípulos de Jesús que habían recibido el Espíritu Santo y estaban hablando en lengua, ¿no? Dice: ¿cómo es que cada uno de nosotros le oye hablar en su lengua materna? Y aquí están los pueblos que estaban representados, ¿no? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, es decir, todos ellos estaban escuchando cada uno a hablar el Evangelio en su propia lengua. Eso era un prodigio tremendo. Eso trajo que Pedro se pusiera de pie y empezara a explicarles qué es lo que estaba pasando. Y aquí están los judíos que habían llegado de Roma. Y se cree que estos judíos convertidos, cuando volvieron a su ciudad,
fundaron allí una iglesia que, entre comillas, había crecido un poco suelta, ¿no? Fuera de la influencia de la iglesia de Jerusalén, que fue la primera, y fuera también de la influencia del apóstol Pablo. Hay quienes afirman que fue el apóstol Pedro el que fundó la iglesia en Roma. No hay ninguna evidencia acerca de ello. De hecho, además, podríamos decir que sí es cierto que el apóstol Pedro fue, como sabemos por la tradición, ajusticiado y crucificado boca abajo, con la cabeza para abajo en Roma. Fue en Roma donde el apóstol Pedro sufrió el martirio, pero el apóstol Pedro no había fundado la iglesia en Roma. Así que Pablo tiene mucho interés por ver qué ha pasado con el Evangelio, qué ha pasado con aquellos que se llevaron de Pentecostés la conversión, la transformación que da el Espíritu Santo a las personas que nos hemos entregado a Cristo. ¿Y qué ha pasado con todos aquellos, ¿no? Porque hay otros que han ido a visitarles. Ya lo veremos a lo largo de la carta, ¿no? Hay amigos suyos, amigos de Pablo, que han ido a ver a la iglesia en Roma, pero él todavía no la conoce. Así que tiene mucho interés, y estos son los destinatarios. Los creyentes en Roma que se habían convertido, seguramente son los que se habían convertido en Pentecostés. Bueno, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de la carta? Más o menos lo estamos ya diciendo, ¿no? El mensaje de la carta es: la fe en Jesucristo es el único medio de salvación provisto por la gracia de Dios. Este sería un poco el mensaje que Pablo transmite de parte del Espíritu Santo en la carta a los romanos. La fe en Jesucristo es el único medio de salvación provisto por la gracia de Dios. Hay una gran cantidad de versículos que nos lo van a confirmar a medida que vayamos avanzando, y no es ahora, no tenemos tiempo de pararnos en ninguno de ellos en concreto, pero sí me gustaría que fuéramos al final de la carta un momentito y viéramos que también al final de la carta el apóstol Pablo nos transmite y transmite a sus lectores, a los romanos, de qué va esta carta. Versos 25 a 27. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, la que he leído antes. Se ha despedido ya, es lo último que va a decir en la carta, y dice: el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al que puede fortaleceros conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Fijaos, el cuerpo de la fe por la gracia de Dios, y cómo la gloria y cómo todo el mérito se lo tiene que llevar el Dios que ha trazado todo este plan de salvación. Así que el apóstol Pablo no tiene ninguna duda, ¿no?, de cuál es el mensaje del Evangelio. Y es una primera pregunta que nos podemos hacer nosotros. Da igual cuánto tiempo llevemos en el Señor, cuánto tiempo haga que entregamos nuestra vida a Cristo y estemos en la iglesia, ¿no? ¿Cuánto y cómo y qué conozco yo realmente? ¿Hasta dónde conozco el Evangelio? ¿Hasta dónde conocemos el Evangelio? El Evangelio había transformado por completo la vida del apóstol Pablo. El Evangelio había cambiado por completo a este hombre que intelectualmente estaba súper preparado, era un número uno académicamente, teológicamente, era alguien que descendía, tenía pedigrí para el pueblo judío, que sabéis que eso era muy importante, y era alguien que además había consagrado su vida a servir a Dios. Incluso cuando perseguía la iglesia, él creía que estaba sirviendo a Dios. Pues, ¿qué había pasado para que este hombre, revestido de toda su capacidad humana, llegara un día en el que cambiara por completo, pensara y declarase que todo aquello lo tenía por basura por conocer el Evangelio y el nombre de Cristo? Pues la pregunta para nosotros es esta, que nos agita un poco. Si es tan importante, si realmente no hay nada como el Evangelio, no hay nada como la gracia que nos viene de parte de Dios en la persona de Cristo, ¿cuánto conozco yo de eso? ¿Hasta dónde he podido profundizar? ¿Hasta dónde he podido saber?
Y ese conocimiento no se refiere solo a lo intelectual. El apóstol Pablo lo va a declarar durante toda la carta varias veces, y lo dice de sí mismo en otras. No se trata de doctrina. La doctrina nace de la experiencia personal de rendir nuestra vida al Señor. No se trata de un cuerpo teológico. Eso se ha desarrollado después. Lo que nos está diciendo aquí es que Dios en su gracia infinita, en su misericordia por los hombres, ha mostrado esa gracia en la persona de Cristo crucificado y resucitado, que es lo que hemos estado leyendo. Este es el auténtico mensaje que nos trae el apóstol Pablo. Bueno, como en general vamos a dividir la carta a los romanos en cinco partes. La primera la estamos viendo hoy, que es la salutación inicial y su presentación. La segunda es una carta que aborda justamente con ese esquema que hemos dicho sobre la gracia y sobre el amor de Dios. La segunda parte nos trae la justicia y la ira de Dios. Nos presenta al Dios justo que no puede soportar el pecado. No sé si hay por ahí una diapositiva que lo trae. Si no, no pasa nada. Creo que sería la siguiente. Pero, bueno, déjala ahí. La justicia y la ira de Dios. Más o menos del capítulo 1, verso 17, hasta el capítulo 3, verso 20. Ahí vamos a ver pasajes como estos. Romanos 3:20, el último versículo de la segunda parte. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Esa es la parte en la que el apóstol Pablo, desde el capítulo 1, verso 17, hasta el 3:20, nos hace ver cómo la ira de Dios, cómo la justicia de Dios es totalmente incompatible con la forma de conducirnos como seres humanos. Y, por lo tanto, lo que merecemos es estar fuera de su presencia. Bien, aunque ha dedicado 2 capítulos, del 1:17 al 3:20, más o menos 2 capítulos, a hablar de la ira de Dios, luego nos vamos a encontrar con otra grandísima sección donde el apóstol Pablo nos describe de forma tremenda, incontestable y nos convence, creo que si lo tomamos en serio nos convence de la gracia de Dios, desde 3:21 hasta 8:39. La gracia de Dios ocupa el centro de esta maravillosa carta. La gracia de Dios. ¿Por qué? Pues porque si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera porque Dios en su amor y misericordia ha decidido acercarse al hombre en la persona de Cristo, no habría ninguna esperanza para nosotros. Según lo que hemos leído en 3:20, ¿no? La ley lo único que nos hace ver es lo incapaces que somos de satisfacer la justicia de Dios, de ser buenos, de ser gente a quien no se le pueda reprochar nada, ser gente realmente buena, ¿no? No hay buenos, dice la palabra, no hay justo ni aun uno, ¿eh? No hay, eso lo dice ya un salmo. Pero es importante que veamos que el centro del mensaje de la carta a los romanos habla de la gracia de Dios. Habla de aquello por lo que nosotros, sin entenderlo, vamos a poder disfrutar de vida eterna y vamos a poder restaurar nuestras vidas para toda la eternidad. Y por eso, la gracia de Dios es algo que cuando el Evangelio llega a tu vida, cuando Cristo llega a tu vida, llega también para que tú tengas gracia con los demás, para que aquel que ha sido muy perdonado sepa perdonar también. Y en ese sentido la carta a los romanos, sobre todo esta parte de la carta a los romanos, la gracia de Dios, ha influido, como decíamos antes, en toda la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad después de Cristo. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque cuando en algún momento la Iglesia no tenía muy claro este asunto,
llega Agustín de Hipona, se pone delante, San Agustín, ¿sabéis quién fue San Agustín, no? Se pone delante de la carta a los romanos y se reconvierte. Descubre la gracia de Dios y descubre cómo lo que se había llegado a convertir en una religión por el siglo V aproximadamente, una religión oficial de Roma, del imperio, y estaba perdiendo realmente la esencia de lo que tenía que ver con el Evangelio. De repente Agustín de Hipona dice, esta carta a los romanos dice algo totalmente contrario de lo que estamos enseñando en la Iglesia. Y hay una transformación de la enseñanza de la Iglesia que dura casi 1000 años, hasta el siglo XVI, donde Lutero un día, de repente, abrumado y totalmente superado por la sensación de culpa que le estaba transmitiendo la Iglesia de entonces, que solamente se podía ser salvo dentro de la Iglesia y pagando lo que fuera por todos los pecados que cometiéramos, cuando la Iglesia se había convertido en un negocio para los que estaban arriba. Va Lutero y, leyendo Romanos, se da cuenta, una vez más, del bombazo de la gracia. Hay un misil que va directo al corazón de lo que la Iglesia enseñaba hasta entonces. Y la Iglesia se transforma, la Iglesia se reforma y vuelve al meollo del Evangelio, vuelve a la gracia de Dios. Se olvida de los legalismos, se olvida de todo aquello que esclavizaba a las personas, incluso dentro de la Iglesia. Y sabéis cómo la reforma de Lutero y los que vinieron después influyó poderosamente, no solamente en la creación de los estados tal como los conocemos ahora, en los que hay una solidaridad, de que hay un buscar al otro, buscar que el otro se restaure, tanto por medio de la obra social como de cualquier otra acción de la justicia. Y es así como el Evangelio, gracias a reflexionar en la carta a los romanos, ha estado influyendo hasta nuestros días, en los que seguramente necesitamos otra bomba de estas. Así que cuidado al acercarnos a Romanos, porque hay multitud de opciones en el menú de muchos de los que dicen predicar el Evangelio. Y solamente hay un Evangelio, el Evangelio de la gracia de Dios. Así que, Iglesia, vamos a enfrentarnos a la carta a los romanos con esa visión y con esa expectativa de que este mensaje a los romanos nos va a recargar las pilas como poco, y posiblemente a algunos nos cambie nuestra forma de percibir el cristianismo, de percibir nuestra relación con Dios y también con nuestros hermanos. Así que ya me han avisado de que ese reloj no va bien, está todavía con la hora de antes, así que vamos a correr un poquito más, porque si no tendría todavía mucho tiempo. Pero es importante que eso lo tengamos en cuenta. Bien, la siguiente parte de la carta a los romanos va sobre el plan de Dios. Aquí lo tenéis. Capítulos 9 a 11. Tiene que ver con el presente y con lo que va a pasar en el futuro con todos los creyentes, incluyendo el pueblo de Israel. Y, por último, desde el capítulo 12 hasta mitad del 15 aproximadamente, tenemos cuál es la voluntad de Dios. El capítulo 12 de Romanos, sabéis que empieza diciendo, ¿qué dice? Romanos 12, 1. Romanos 12, verso 1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La voluntad de Dios para el pueblo, para su iglesia, para sus hijos. Veremos también esta preciosa sección. Y por último, pues hay una sección que no he incluido aquí, me parece, que bueno, sí, el epílogo y las reflexiones personales, que también las veremos, y veremos cuánta riqueza podemos sacar de las relaciones que tenía el apóstol Pablo con los romanos y con los que no eran romanos. Muy bien, pues lo primero, hemos visto Saulo cambiado casi en el primer versículo, cambiado de perseguir, de ser la élite que perseguía a los cristianos a ser uno de ellos, ¿no? y a saber lo que era la persecución.
llamado a ser apóstol, dice. Apóstol es enviado, mensajero, embajador. Nosotros somos también enviados y mensajeros. Cuando alguien nos ve a nosotros, a los que hemos creído en el Señor, actuar, ver, trabajar, estudiar, discutir, solucionar conflictos, está viendo cómo el Evangelio funciona en las personas. Así que muy importante cómo el apóstol Pablo se llama a sí mismo, y luego veremos cómo en la carta llama a los romanos a ser lo mismo, embajadores. Y apartado para el Evangelio. El apóstol Pablo había sido apartado para el Evangelio de una forma muy especial. Dios le había dicho, Jesús le había dicho: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego le dijo: prepárate, que vas a seguirme. Y vas a seguirme hasta lo último de la tierra, porque el apóstol Pablo también descubriremos que también quería llegar hasta España, que era la tierra que se conocía entonces. Así que alguien cuya vida transformó el Evangelio y la persona de Jesucristo de una forma muy especial. Bueno, una noticia por la que entregarlo todo, el Evangelio. El Evangelio, dice Pablo aquí, que es prometido por Dios por medio de los profetas desde las Escrituras. Quiere decir esto, que no hay nada en la Biblia que no apunte hacia la persona de Jesucristo y hacia la buena noticia de la gracia de Dios. Aunque no se le atribuye con seguridad al apóstol Pablo, todos conocemos la carta a los Hebreos y todos conocemos cómo empieza, ¿no? Es el mismo pensamiento. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de todo lo que es y el que sostiene todas las cosas que con su palabra poderosa. ¿Y qué dice aquí el apóstol Pablo en Romanos? Dice que por medio de sus profetas, verso 2, ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios. ¿Veis lo paralelo de estos dos mensajes, ¿no? Nos habla de que el Evangelio no está basado, no está fundamentado en un cuento, en una tradición, que el Evangelio está fundado en alguien que apareció en el mundo, que nació como hijo de David, pero que luego fue declarado hijo de Dios por el Espíritu de Santidad. Y nos presenta al personaje central del Evangelio, el autor y el personaje central. El autor, Dios, que es el que se lleva toda la gloria, y el personaje central, su Hijo, Jesucristo, que se lleva también después la gloria, pero pasando por donde todos conocemos. Hace poco hemos estado recordando, ¿no?, en estos días de lo que llaman la Semana Santa, la pasión y la muerte y la resurrección de Cristo. Pero lo recordamos cada domingo, tomando del pan y del vino. Él es verdadero ejecutor, el autor de nuestra salvación. Él es nuestro Señor. Nos presenta a Jesucristo como nuestro Señor. No solamente el Espíritu de Santidad que le declaró Hijo de Dios lo resucitó de los muertos, sino que también ahora es declarado nuestro Señor. Este Kyrios que pone aquí, que es la expresión en griego, lo que viene a traernos es la idea de alguien que lo controla, que es el dueño, que es el jefe y que se le debe dar cuentas de lo que se hace. Es nuestro Señor. Es decir, aquel Hijo de Dios que nació en un pesebre, que llegó hasta la cruz, que resucitó, ahora es nuestro Señor. Así que, por esta noticia, por la noticia del Evangelio, Pablo lo ha entregado todo. Está apartado, como ha dicho, está apartado
para el Evangelio, para anunciarlo. Es un Evangelio que Dios prometió por medio de las Escrituras. Es un Evangelio que tenía promesa. La promesa era el Hijo. ¿Y quién es ese Hijo? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Es quien otorga la gracia y quien otorga la orden, ¿no? el encargo, como nos dijo, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que, y eso fue entre todos, entre todas las personas. No hay una élite, no hay una casta, no hay un grupo de elegidos dentro de la cristiandad para llevar a cabo la obra del Evangelio. Es para todos nosotros, para todos los, en este caso, para todos a los destinatarios de esta carta, los que estaban en Roma, como les dice claramente en el verso 6, entre los que estáis incluidos también vosotros a quienes Jesucristo ha llamado. Que nadie piense que hay un clero, que son los que tienen que ser buenos cristianos, ¿no? O pastores ordenados por un presbiterio, o personas especiales que están dedicadas a la obra, y luego está el resto, ¿no? Nosotros no tenemos, como en otras confesiones, esa diferencia entre los sacerdotes y los laicos, pero a veces podemos caer en esa sensación o en ese engaño, ¿no? De que la responsabilidad de vivir el Evangelio, de vivir vidas que agradan a Dios, de ser testimonio, solo es de unos cuantos en la Iglesia. Aquí está claro que la referencia del apóstol Pablo es a todos, entre los que estáis incluidos también vosotros, a quienes Jesucristo ha llamado. Así que el llamamiento a ser apóstoles, discípulos y embajadores y demás, cuidado, porque a lo mejor nos está apelando a nosotros mismos desde un principio. Muy bien, pues ahora que ha identificado a los romanos, el apóstol Pablo nos va a hablar y les va a hablar de la necesidad que él tiene de acercarse a ellos, de conocerlos personalmente. Pero empieza diciendo por qué. Empieza diciendo por qué. Dice, verso 8, en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos vosotros, pues en el mundo entero se habla bien de vuestra fe. Qué desafío, ¿no? ¿Dónde se habla bien de la fe de los desuances? ¿Nuestros vecinos pueden hablar bien de nuestra fe? ¿Nuestros compañeros de trabajo? ¿Nuestros compañeros de la facultad de estudios? ¿Nuestros amigos, nuestras familias pueden hablar bien de nosotros por la fe que tenemos? ¿Pueden descubrir que Jesús está siendo nuestro Señor de verdad? Es a lo que Pablo les estaba apelando a los romanos, ¿no? Y también creo que esta carta nos llama a nosotros. Dice Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que os recuerdo sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitaros. Pablo no les está dirigiendo estas palabras para retarles, simplemente está compartiendo con ellos que quiere ir a verlos. Aunque no los conozca, porque ha oído del buen testimonio que están siendo. Y también me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué grado de interés tenemos por los hermanos y hermanas creyentes en el Señor, de los que hemos oído, por conocerles, ¿no? Por encontrar en ellos una familia, por encontrar en otros creyentes a quienes nos pueden completar la foto de Cristo. Si la imagen de Cristo está en su iglesia, y esto también lo entendemos por cómo el Evangelio y las cartas de Pablo nos lo dejan bien claro, ¿qué parte, qué píxel
de la imagen de Cristo me estoy perdiendo por no conocer a otros creyentes en otros lugares, por no tener esa comunión íntima con hermanos y hermanas que están viviendo su vida cristiana, sus luchas, sus momentos de felicidad, sus momentos de adoración, sus momentos de caída. ¿Por qué no tenemos más ganas de conocer a otros creyentes? Dice, creo que es Donald Carson, en uno de sus libros, que él no conocerá bien al Señor porque no es capaz de conocer a todos los creyentes. Lo hace como una hipérbole, ¿no? Lo hace como exagerando, diciendo, cada hermano, cada hermana que yo me encuentro, que no conocía y que empiezo a conocer, es alguien que me muestra una parte del rostro de Cristo en su vida. Así que también tenemos que ser conscientes de ello. Y esta tarde tenemos una ocasión muy especial para ponerlo en práctica. Sabéis que esta tarde tenemos aquí el culto unido de las iglesias de Madrid, Guadalajara y Toledo, y vamos a encontrarnos con muchos hermanos y hermanas que no conocemos. Así que un desafío también es que esta tarde podamos disfrutar unos de la comunión con otros, a los que desconocemos, pero que estamos escuchando, que tienen un testimonio en lugares de Madrid y en lugares de Toledo, Guadalajara y otros sitios donde el Señor Jesucristo está siendo proclamado y su evangelio también. Así que también nos anima esto, a que esta tarde podamos participar del culto. Muy bien, pues estamos terminando, pero quería también que quedara bastante definido, bastante claro, que la fe que tenemos en el Señor, que la fe que tenemos en Cristo Jesús no es una fe individual, no es para vivirla en secreto, ¿no? Y como es una fe para compartir con aquellos que no la tienen todavía, porque sabemos que se están perdiendo algo. Igual que recomendamos una película, o recomendamos un libro, o recomendamos cualquier cosa que a nosotros nos ha llenado, nos ha llegado de alguna forma, tenemos que tener esa mentalidad constantemente, no olvidarnos de que el Evangelio tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar, tiene mucho con lo que bendecir a otros, ¿no? Y también compartimos el Evangelio entre nosotros, al ser de la misma familia. Por eso dice el apóstol Pablo que tiene obligación y que se siente, independientemente del nivel cultural y del nivel social que tengan los otros creyentes, se siente en la necesidad de compartir el Evangelio y de hablar de Cristo con otros hermanos suyos, ¿no? Anunciar el Evangelio, también anunciarles el Evangelio, también en Roma. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario anunciar el Evangelio? ¿Es que esa gente no se había convertido, no tenían las cosas claras? No, por lo que acabamos de decir. El Evangelio es inabarcable. Cualquier cosa que nosotros podamos compartir sobre él, vamos a descubrir que otros a lo mejor todavía no habían caído en ello, ¿no? Así que es importante para el apóstol Pablo llegar hasta Roma y compartir con ellos el Evangelio. Dice, de ahí mi gran anhelo de predicar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y por último, entre el 16 y el 17 hay un poquito una especie de transición hacia lo que va a ser la justicia y la ira de Dios, que es lo primero que nos va a presentar esta carta. Pero sí que yo me quedo con el 16, nos vamos a quedar ahí. Porque dice, después de haber dicho predicarles el Evangelio también a los que están en Roma, dice, verdaderamente yo no me avergüenzo del Evangelio. Y no me avergüenzo porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Así que luego va a hablar también de cómo el Evangelio manifiesta la justicia de Dios. Pero lo primero que está presentándonos aquí, el Evangelio que quiere predicarles a los que están en Roma, es un Evangelio del que Él no se avergüenza, porque es poder de Dios. No es un mensaje para que nos retraigamos. Es un mensaje para que lo vivamos y lo compartamos, ¿no? Como dice aquí el apóstol Pablo. Así que creo que es importante y tenemos que estar muy agradecidos al Señor por esta carta a los romanos que empezamos hoy, porque si estás atento, el Señor te va a abrir las puertas de su justicia, su gracia, su voluntad para tu vida y su plan
su plan eterno. Me gustaría que si no has confiado todavía en el Señor Jesucristo como tu Salvador, si no te has llegado a dar cuenta todavía de lo necesitado que estás, como yo y como cualquiera de los que estamos aquí, de reconocer aquello en lo que estás fallando, aquello en lo que estás equivocado o equivocada, que tengas esta oración ahora conmigo, para que el Señor te pueda abrir el corazón. Padre, gracias porque nosotros, sin merecerlo, tenemos una oportunidad de ponernos en sintonía contigo, Señor. Gracias porque sin merecerlo, porque en nuestras vidas desde luego no te agradan, tú has querido que a través de lo que te agradó tu Hijo amado, Jesucristo, nosotros podamos, confiando en Él, descansar, ser perdonados y vivir vidas que te honran. Y también podamos disfrutar de lo que va a ser el cielo aquí, en tu iglesia. Que podamos tener aquello que nos falta. Señor, gracias porque tú, al que confiesa el pecado, lo perdonas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú también pones en mí esa sensación de culpa, esa sensación de fracaso, para que te busque, para que no me fije en aquello que no lo llena. Señor, ayúdame a reconocer mi pecado y tu justicia, y a reconocer que Cristo murió en la cruz por mí y fue resucitado por ti para que todos creyeran que era hijo tuyo y que tú te habías complacido en él. Gracias, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.